Bueno, pues como todos ya están aquí, buenas noches a todos. Bienvenidos al Spine Webinar número 27. El día de hoy pues tenemos el gran placer de tener acá al doctor Adrián García Suárez. Él nos va a hablar sobre un muy interesante pero difícil tema por la complejidad que tiene esta zona anatómica. Y pues bueno, sin más para no quitarle su tiempo, doctor Adrián, por favor, adelante y bienvenido. Mucho gusto de estar con ustedes aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Obviamente, esto es un súper esfuerzo que solamente ustedes han podido lograr. Felicidades por estas vistas. 2000 se dice fácil, pero es muy bueno. Así que sin más preámbulos, comencemos. Este es un abordaje que el profesor Poantillar, que ustedes están viendo aquí a un lado mío hace algunos ayeres, tuvo la oportunidad de mostrarme, lo vimos en Burdeos, y es una técnica que él desarrolló inquieto precisamente por este tipo de patología en esta unión cérvico-torácica. Creo que no pasa un segundo. A lo mejor me voy con esto de acá. Ahí estamos. Um, para tratar de hacer una definición, la región cérvico-torácica incluye desde C6 a T3. Tiene el área de transición de la lordosis cervical y la sifosis torácica. Pequeño inconveniente con ello. Si tenemos radiografías simples, los hombros y el tórax no nos permiten visualizar adecuadamente este segmento. ¿Cuántas veces estando en urgencia se nos pasaba algo porque precisamente los hombros no nos dejaban ver más allá? Pero si hacemos un estudio, como en algún momento lo proponían los amigos de Inglaterra, la tomografía computada con una reconstrucción sagital ofrece una adecuada imagen de la región cérvico-torácica, por supuesto, evitando así que se nos pase por alto algún tipo de lesión. ¿Qué encontramos más frecuentemente en esta región? Encontramos procesos infecciosos, fracturas e incluso algunos tumores, dependiendo del hospital, dependiendo de la región, dependiendo del país. Esa es la vía de acceso que generalmente se usa. Una vía clásica cervical, donde podemos bajar hasta C7, pero encontrando todos los elementos anatómicos abajo del esternocleidomastoideo. Aquí tenemos el nervio vago del lado izquierdo, el recurrente laringeo del lado izquierdo, por supuesto el esófago. Aquí vemos que el recurrente laringeo pasa entre el esófago y la tráquea, dando lugar, en algunos casos, a algunos dolores de cabeza de que lo comprimimos, el paciente tiene dificultad de la devolución, en fin. Es un bonito trabajo, una bonita disección de anatomía en cadáver, donde nos muestra aproximadamente qué vamos a encontrar. Ok. El maestro Vincent Pointillar, desde un inicio preocupado porque era difícil acceder a esta región, empezó a revisar, empezó a investigar y ya había algunos inicios con el profesor Jean Cauchois, un excelente anatomista, quien propuso hacer o abrir el esternón completamente, lo cual tiene hasta un 40% de morbilidad, principalmente pulmonar. Obviamente, seguimos estando limitados por el tronco brachiocefálico y el arco de la aorta. Para este abordaje, usualmente requerimos de un cirujano vascular para hacerlo. Se fue evolucionando en el tiempo y se consiguió algo o se disecó algo que se llama hemiclamps. Esto significa que en lugar de hacer una esternotomía completa, bajamos a través del esternón, salimos a nivel de las costillas para, como un cofre, tratar de abrir el tórax y tener acceso a la región. Desventaja en este problema o en este abordaje es que podemos tener una lesión pulmonar, vascular, del ducto torácico y nuevamente necesitamos de un cirujano vascular para estar en esta región. Preocupados por todo ello y sabiendo que hay tumores que encontramos principalmente en esta región, Sundar Saya dice, oye, ¿sabes qué? No seamos tan agresivos, vamos a resacar parte de la clavícula, parte del esternón para poder exponer adecuadamente esta región. El problema aquí es parte de la reconstrucción
u osteosíntesis. Hasta que llegamos al trabajo del profesor Vincent Pointillard, donde nos dice, bueno, tengo una resonancia magnética. Si en la resonancia magnética tengo de referencia el manubrio y con mi vista un poco oblicua pongo como referencia el esternón, es más o menos hasta donde voy a llegar o hasta donde me es permitido bajar sin ningún riesgo para el paciente. Razón por la cual, tratando de hacer investigaciones, dijo, ok, ¿qué puedo hacer para este abordaje? Bueno, siempre por el lado izquierdo, recordando que el recurrente laringio es un poco inferior o regresa un poco más inferior, se hace normal, como cualquier abordaje, tomando como referencia el esternocleidomastoideo y parte hacia abajo del manubrio externar, una incisión. Ya que tenemos esa incisión, hacemos una disección habitual cervical, ligando lo que tengamos que ligar, principalmente arteria y vena tiroidea inferior. Se hace la resección del músculo del esternón al cartílago ioides y del esternón al cartílago cricoides, hueso ioides y cartílago cricoides, lo cortamos 2 centímetros aproximadamente de incisión para que nos dejen todo este caminito y poder, por medio de un separador, retrayendo la grasa, separar grandes vasos y permitirnos esa extensión o esa prolongación hacia la región torácica superior. Aquí un pequeño ejemplo de un paciente. Tenemos la vista, tenemos como referencia el esternocleidomastoideo, tenemos el manubrio, se hace la incisión. Una vez que tenemos la incisión, nos vamos, ya aquí hay seccionado músculo del ioides al esternón, del cartílago tiroideo al esternón, se separan, se cortan aproximadamente en su inserción 2 centímetros, resecamos el manubrio aproximadamente 2 centímetros de ancho, 2 centímetros de largo aproximadamente, cortamos el ligamento interclavicular y lo que vamos a ver en ese momento es toda esta grasita que tenemos aquí. El maestro sugiere no hacer disección de los grandes vasos. Esta grasita es la que nos va a permitir protegernos de los grandes vasos que tenemos aquí expuestos y con cualquier separador tratar de colocarlo para echar esta región. Sí, tenemos un poquito de limitación en equipos para hacer nuestra disección o separación. Si se fijan, el instrumento sofisticado con el que estamos separando los grandes vasos es con un COP. Ese COP nos permite separar los grandes vasos y trabajar adecuadamente. Aquí este pin de distracción intersomática está precisamente en el hueco que hicimos a nivel del esternón. En este caso, el paciente tenía un tumor, razón por la cual una vez habiendo resecado T1 y T2, se hace la distracción normal, se deja una malla, en este caso no tiene hueso, esa malla de titanio tiene cemento para mantener el espacio y se protege con una placa. Aquí es el control final de ese paciente, donde el borde inferior lo tenemos a nivel de T3. Por supuesto, la elección de la vía anterior, posterior, circunferencial, depende del tipo de lesión, la calidad ósea, la complexión del paciente, nivel lesionado, si es politrauma, pero lo más importante, la experiencia del cirujano. Un caso de un proceso infeccioso con cierta compresión a nivel medular, que estamos a un nivel 3, 4, 5, 6, 7, T1, T2, difícil de alcanzar por una vía normal de acceso. Se hace nuevamente la resección del manubrio, se alcanza a hacer una descompresión, aquí se ve parte del caminito, y la estabilización con una malla o con una placa.
De los casos de abordaje más complejos que tengo es este paciente. En algún momento, desafortunadamente, en algún lugar de la República, llega este paciente, es una lesión medular completa, donde deciden hacer una osteosíntesis por problemas de vía aérea, se hace una tracostomía y así llega con nosotros un paciente donde ya desafortunadamente el daño medular está establecido, continuamos con una luxación. Fue complicado porque primero fue tratar de retirar todo el sistema que tenían previo por la misma vía de abordaje que se tuvo, tratar de hacer una colocación de halo para poder distraer y ya sin los elementos de estabilización de osteosíntesis, tratar de hacer la reducción. Se tuvo algo de complemento una vez realizada la distracción, reducción para estabilizar por vía posterior y regresar nuevamente por esa vía anterior en un tercer tiempo el mismo día, tratando de colocar algo de hueso y una placa para estabilizar este paciente. Obviamente es una vía muy bonita. Lo único que se tiene que hacer es tratar de hacerlo frecuentemente, quizá con alguien que tenga algo de experiencia y se pueden lograr cosas muy, muy buenas. Creo que trabajando en equipo podemos hacer el cambio, la solución. Y aprovechando esta plataforma, si ustedes me lo permiten, me gustaría contar con ese voto tan anhelado para tener opciones y decir vicepresidencia, educación, academia, vamos con todo. De antemano, muchísimas gracias. Si esto les puede servir de algo, encantado. Esto es para todos nosotros. Y adelante, si hay alguna pregunta, comentario, estoy a su disposición. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? Hola, buenas noches. Soy el doctor Ramón Ortega. Hola, Eh, hola, adelante. Disculpe, doctor, Adrián, en tu experiencia quirúrgica, en este Ajá. tipo de pacientes, cuáles son las complicaciones en forma inmediata que debemos de tener presentes? Usualmente, por el lado izquierdo, es como una vía cervical clásica. Si hacemos una buena hemostasia ligando los vasos y solamente me refiero tiroidea inferior, nada. Incluso al momento de cortar los músculos, no necesitamos siquiera repararlos para que el paciente pueda llegar a tener una vida y una evolución normal. Si es un paciente añoso, igual que en un paciente de una vía cervical, mismos cuidados, nos va a hacer problemas a nivel pulmonar principalmente, pero no por el abordaje, sino porque los gases al momento de estar en el evento anestésico irritan los pulmones, producen un poco más de moco, secreción y eso es lo que nos lleva al problema. Pero realmente no es una complicación extra agregada, ni siquiera de inestabilidad, ya que la resección ósea es poca, no es tan agresiva y no hay datos o problemas de inestabilidad en la región clavícula, afortunadamente no. Una vía Ujú. cervical prácticamente normal. Lo único que sí, los primeros abordajes se sugiere con un cirujano vascular o alguien que tenga la experiencia, porque lo de los grandes vasos al momento de exponerlos, sí hay unos tips ahí. Como vieron en el ejemplo, al momento de cortar con las tijeras el ligamento interclavicular, ahí sí, si no tenemos cuidado de hacer una buena disección, primero quizá con gasa, dedo, sí podemos hacer una diablura, pero fuera de eso, generalmente no. ¿Ha tenido casos de mediastinitis y cómo manejarlo? A Dios gracias, no. Miriam me hizo el favor de hace algunos años hacer este trabajo para su ingreso a AMSICO y de los pacientes que tuvimos, afortunadamente no. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Al contrario. Ujú. Doc, ahí o sea, hace una
es lineal la incisión, bueno, sobre el hueso, sobre el manubrio del esternón, o sí quita, ahí fue, no, me confundí un poco, o sí quita, digamos, parte del manubrio del esternón. Exacto. Hay una astucia y una trampa que una vez que se hace el abordaje oblicuo, recto a nivel del esternón, como lo mencionas, en la horquilla external poner el dedo, más o menos la uña, y lo que está de mi uña es lo que voy a resecar. Si quieren de inicio con la fresa, con lo que quieran resecar, fresa, cucharilla, osteotomo, lo que sea, dejar la cortical posterior, hacer una buena disección con el dedo, ahora sí, cortar si quieren con una Carrison lo que queda de cortical posterior, haciendo el espacio de esta uña, 2 por 2 centímetros, para poder separar. Y adelante, en general, una vez cortando el ligamento interclavicular, suficiente. Ok, sí, pues es muy interesante. Bueno, yo en lo personal tengo un caso que operé al final resultó ser un linfoma, pero tomaba desde C6, C7 y la parte superior de T1. Y al abordar esa parte superior realmente me dio mucho trabajo, o sea, llegar hacia abajo, el ángulo de ataque muy difícil. Logré descomprimir bien C6, C7, pero esa parte me dio mucho trabajo llegar. Y esta técnica que comenta, obviamente, como usted dice, los primeros casos con alguien entrenado, pues me parece muy buena. Hacia donde estás hay buena carne, así que pon la comida, ponemos el día, ponemos la cirugía, terminando comida, listo, estamos pagados. Muchas gracias, Doc. Doctor, ¿qué tanto se extiende en la osteotomía que realiza en el manubrio external? O sea, hacia lateral me refiero, hacia la articulación acromioclavicular, perdón, hacia la articulación externoclavicular. Exacto. La referencia, los dedos son diferentes, pero prácticamente la uña del dedo gordo es suficiente. En alguna ocasión me llevé un poquito más, llegué a la articulación, no me metí a la articulación a nivel del acromio con la clavícula, la toqué un poco en perdón, esternoclavícula, quité un poco de la parte superior, no inferior, y a Dios gracias no se me luxó. Y respecto a la cúpula pulmonar, en su abordaje, bueno, estaba prácticamente en línea media, pero no ha tenido problemas con lesionar la pleura parietal como para ocasionar un Afortun neumotórax o está reportado en la literatura o alguna vivencia o caso que haya tenido. Afortunadamente, los casos que nos han tocado de tumores o infecciones que pueden invadir más no han sido tan complejos. Sí está reportado en pancoastovías, es decir, a nivel cervical alto, la pleura, sí, pero dependiendo el caso, ya para esa región y pensando que está invadido, lo más adecuado es entrar con el equipo completo, oncología, columna, para tratar de hacer esa resección. Hasta ahorita, en pacientes localizados a cuerpo vertebral, hasta ahorita no. Y por último, la retracción ya en mediastino posterior para conducto torácico y tráquea, o sea, en la disección es complejo, pues, o sea, retirar pues todo el tejido conectivo y llegar a ese punto, o el remanente de mediastino lo alcanza a ver, o no le ha tocado ver algún remanente de mediastino que Eh, le interfiera, que hay alguna situación ahí vascular, anómala. No sé si se alcanzaron a fijar que una vez resecando, haciendo el huequito del esternón, se ve una grasita. Esa grasita, mi maestro dice, no la quites, no la toques. Mientras más la toques, más problemas vas a tener. Y lo único es, después de cortar el ligamento interclavicular, simplemente poner el COP como lo vieron y ¡fum! Va para abajo, se acabó el problema. Pueden llegar seguramente sin tantos problemas T3. Mi maestro ha llegado a T4.
pero a mí ya esa región ya me da un poquito de miedito. No he tenido el caso ni la necesidad de llegar a T4, pero T3 es seguro incluso con el COP. No necesitamos alguna otra cosa más. Muchas gracias, Doc. Al contrario, gracias. Buenas noches. Le quiero preguntar al doctor Radamés Ramírez, que está con nosotros, si nos puede hacer algún comentario, doctor. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues ¿Qué tal? ¿Qué interés, tal, Radamés? una Buenas noches. ¿Cómo plática estás? muy bien, muchas Desde gracias. Chiapas? ¿Desde Tuxtla Chiapas? Gutiérrez, aquí estamos. Perfecto. Es que te hemos visto y la verdad, hoy tengo la oportunidad de poderte presentar y pues este tipo de pláticas son muy interesantes, sobre todo los tipos de abordaje en la zona, vamos, en la región baja cervical, así lo tiene clasificado la SRS, y ahí hay muchos artículos, muchas publicaciones en donde hablan precisamente de este tipo de abordajes para tratar problemas de tipo tumoral, traumático, y creo que es una región muy especial porque desde que se prepara el paciente en la sala de quirófano, obviamente se sesiona este caso de manera conjunta o colegiada y poder entrar ahí como el doctor Adrián García Suárez nos dio su ponencia. ¿Cómo ves tú, Radamés, esa parte de esa parte baja cervical que sí es un dolor de cabeza, ¿no? Para muchos, pero que ya algunos ya están familiarizados con ese tipo de abordaje. Y te agradezco que hayas entrado y buenas noches, Radamés Ramírez. No, gracias por la oportunidad de participar y desde luego es una región muy compleja porque pues es una estructura muy sensible donde muchas cosas se pueden lesionar, en el entendido de que ya pueden estar lesionadas por el trauma, por los tumores o esta situación. Ahí a donde nos enfrentamos, y yo ahí tengo mis dudas cuando me toca hacer estos abordajes bajos y quitar parte del esternón, pues es a veces cortar, pero más bien desinsertar los músculos infrayoideos, el esterno tiroideo y el esterno, que son cuatro músculos infrayoideos. Entonces, el tiroyoideo y el esternoyoideo son a veces un poquito complejos, pero se pueden quitar sin mayor problema. La única cuestión es que yo sigo prefiriendo hacerlo del lado derecho por el conducto torácico. El conducto torácico llega a una estructura llamada el ángulo de Pirogov, que es del tronco brachiocefálico del lado izquierdo. Entonces, justamente ahí podríamos tener más problemas. Yo por eso prefiero hacer un abordaje en general del lado derecho y sí, quitando algo de esternón, la disección es muy limpia y en ocasiones no hay incluso necesidad de seccionar la tiroidea inferior. Pero bueno, pues esto depende de cada paciente. A veces te encuentras con alguna tiroidea media y que puede ser un dolor ahí de uñas. Pero así tal cual como lo dice el maestro Adrián, ya una vez que tienes esa grasita, puedes meter ahí una compresa, una gasa, desplazar hacia abajo los vasos y listo. Yo creo que ya no estamos muy familiarizados, pero en la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, pero hace algunos años, y alguna vez me tocó incluso tomar alguna gasometría ahí, se podrían hacer aortogramas. Directamente aquí se pica en un ángulo de 45 y llegas al callado de la aorta y puedes hacer un aortograma. Entonces, es un abordaje que sí, desde luego, tiene complejidad, requiere experiencia, decisión y que alguien te apoye, pero que ya una vez que lo dominas te da mucha nobleza y te da una opción de visualizar y nada más el único comentario que yo tengo es preferir el lado derecho por el tronquio brachiocefálico en ese sentido. Entonces sería la única situación y desde luego la visión que te da es impresionante porque como casi todo abordaje de cuello que se hace, se puede hacer limpio sin que te estorben tantas estructuras. Ligas un par de arterias, un par de venas en dado caso que se atraviesen y no tienes prácticamente nada de sangrado. Entonces es un gran abordaje y una excelente plática y charla que nos expuso el doctor Adrián. Muy bien, Radamés. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público que le quiera hacer al doctor Adrián García? Yo, Doc, ¿y en cuáles son la gran mayoría de los casos que ha metido pacientes con este tipo de abordaje? Depende mucho del lugar donde estés. La mayoría con nosotros infecciones, algunos tumorales, raro traumático, principalmente infecciosos, con nosotros.
Tengo uno solamente raro, una artritis reumatoide. Órale, eso sí. ¿Alguna otra pregunta? O de parte Pues mía, yo no, ninguna. yo no pregunta, sería comentario nada más. Sí, Bueno, aquí como secretario de AMSICO, desde luego felicito este esfuerzo. Este esfuerzo es de quien lo coordina, de los ponentes, desde luego, y de los asistentes, porque pues sabemos que tenemos que dejar algo para estar aquí y pudiendo estar haciendo otra cosa. Entonces, de verdad los felicito a todos. Este es un esfuerzo muy importante y una oportunidad de aprendizaje. Y yo siempre he dicho, mientras más eventos de estos haya, mucho mejor, porque uno no puede estar en todos. Entonces, mientras más haya, pues más posibilidad de que te toque alguno de estos. También quiero aprovechar para comentarles que desde la semana pasada se envió a los correos electrónicos de de los miembros de AMSICO, se envió la propuesta de modificación estatutaria y también el acta de la asamblea anterior. Yo les quiero pedir que por favor lo revisen para que puedan leer, para que puedan... Spine Webinar a través de esta plataforma. Pues sí, hemos invitado a estos expertos en la columna y he tenido pláticas ya con el doctor Canales, que va a ser el presidente, de darle precisamente esa continuidad con el apoyo de ustedes, porque básicamente son ustedes los que tienen esa parte de estar en la integración de AMSICO y los que llegaran a quedar o los que estén ahí, pues vamos a buscar siempre que Spine Webinar haga presencia en todas estas conferencias de estos grandes ponentes que muchos son, algunos son extranjeros, pero tenemos los nacionales que son ustedes que nos dan esa oportunidad de escucharlos de todo lo que hacen en sus diferentes hospitales y ahí estamos presentes, vamos a trabajar de manera conjunta para que esto sea lo que yo decía hace un rato, ¿no? La Academia Sin Fronteras, ¿no? Que es a lo que nosotros le apostamos. Y retomando el tema con el doctor Adrián García Suárez, fíjate que he revisado, ¿no? Artículos, casi la mayoría son retrospectivos, son series de casos, hay unos de más de 200, hay uno de la SRS, en donde este tipo de abordajes o lo que es la columna cervical baja, pues sí es un reto, es hacer, vamos, un estudio retrospectivo que nos pueda decir las recomendaciones desde cómo colocar al paciente en la mesa quirúrgica, si tú o no utilizarías o no un cabezal para poder manejar o traccionar a un paciente, por ejemplo, una luxación grado 3 o grado 4 y entres por esa vía no sé, en 2 o 3 días en lo que se recupera el paciente, si se va o no a la terapia intensiva, pero si ya tú lo tienes perfilado para hacer un abordaje de esas características, si tú le pones un halo cefálico para tracción, para reducir la luxación, pero si son otras patologías, vamos, el abordaje que nos estás presentando creo que puede ser el ideal para la zona de C7, T1, T2, como tú decías, T4 ya es más complicado. La SRS de las recomendaciones o de los grupos, por ejemplo, en Argentina, ortopedistas y neurocirujanos, dicen, nos vamos por la parte izquierda. Radamés nos dice, nos vamos por la derecha porque ese es el tronco, donde pudiéramos ser más amigable con ese abordaje, pero el izquierdo nos da mayor ventaja a una de las complicaciones muy frecuentes que es la disfagia, ¿no? O pacientes que se afecta el laringio recurrente. Entonces, por eso es que muchos prefieren el abordaje del lado izquierdo para evitar precisamente, porque la complicación más común es la afonía o la disfagia,
que unos sí la recuperan en los primeros días, hay otros que les cuesta mucho trabajo, y la otra es el clásico, ¿no? Los hematomas. No sé si tú ahí utilices drenajes para que este paciente lo tengas vigilado y no te vaya a hacer un hematoma y lo tengas que volver a bajar a descomprimir, porque si no se puede morir ese paciente. ¿Qué opinas tú, Adrián, al respecto? Wow, me deja una tarea importante. La primera cosa es que es efectivamente, dependiendo qué es lo que vayamos a hacer en cada caso. Si es una tumoración o una infección, completamente recta, sin colocar tracción, sin hacer absolutamente nada. Paciente derechito. La única cosa para disminuir el flujo sanguíneo, tratar de hacer una pequeña inclinación de la mesa, 15, 20 grados, donde los pies estén un poquito más abajo que la cabeza, suficiente. No pongo ninguna cosa interescapular, no pongo ningún halo, no pongo ningún nada. Si es que, como el caso anterior, de una luxación traumática de ya de 2 meses de evolución previamente operado, donde está luxado, sí, sobre todo para una vez liberado, tratar de manipular completa y absolutamente. Hay una cosa muy interesante con relación a los hematomas. Generalmente los dividimos en dos: hematomas con relación al abordaje por el sangrado venoso, arterial, que se quedan del cuerpo vertebral hacia arriba, y la otra, el hematoma que se presenta en el área quirúrgica, donde por sangrado, ya sea venoso, vascular, cuerpo, arteria nutricia, lo que sea, empiezan y nos dan problemas de compresión hacia posterior. Ahí dependerá de la clínica hacia dónde vamos. Si es de la vía de abordaje, quizá drenarlo y buscar el vaso que originó ese cuello de toro, ese edema gigante, esa compresión, desplazamiento de tráquea, bien. Por el otro lado, si es un hematoma que está peridural o atrás de nuestra placa, atrás de nuestro injerto, desafortunadamente la resonancia, tomografía nos dirá hacia dónde vamos y ahí habrá que retirar el sistema, hacer la descompresión, lavar adecuadamente, quizás si podemos hacer algo de hemostasia, casi nunca encontramos nada ahí, pero a retirar el hematoma y volver a colocar la placa. Se oye bien fácil, pero volver a colocar esos tornillitos en su lugar no es tan sencillo, sugiriendo que se coloquen tornillos más grandes y se pueda hacer bicortical, aún mejor para tratar de rescatarlo. No es fácil, depende de cada caso cómo vamos a tratar de mejorar, pero regresando al tema del drenaje, en algún momento tuvimos en abordajes cervicales por alguna situación algunos hematomas, entonces como regla en cervical, aunque sea un abordaje limpio con un sangrado de menos de 50 mililitros, estamos con la costumbre de poner un drenaje pequeño. Perfecto. Y la última pregunta que se le hago al doctor, bueno, a los tres, al doctor Adrián García, al doctor Radamés y al doctor Sosa, ¿en qué momento podemos decir que el abordaje por vía anterior y la colocación de la instrumentación o la malla con la placa autoestable me dé la suficientemente estabilidad en esa zona de transición? Porque hay otros que prefieren hacer la circunferencial, o sea, la completa, y muchos que no tuvieran esa experiencia prefieren hacer la vía posterior y que pues Dios los bendiga, ¿no? Entonces, aquí ¿cómo podríamos, sobre todo los que estamos de este lado, que ustedes como expertices, ¿qué tan recomendable es la circunferencial si tú ya la tienes bien estabilizada con una malla, con una prótesis o un distractor como el Cinex o todos los que ya están en el mercado, y aparte le pones la placa autoestable? ¿Y por qué? ¿Por qué hacerla también por vía posterior, o por qué en la comunidad de cirujanos prefieren la sola pura vía posterior? Aunque ahí están los estudios, ya están ahí los estudios de tipo retrospectivos, y ahí está la SRS que te dice que también podríamos hacer una fijación por vía posterior,
o por qué optar también por la cirugía circunferencial? ¿En dónde está el punto clave o el punto estratégico que decir, lo voy a operar por las dos vías, ¿no? Primero anterior, luego posterior, o primero posterior y luego anterior? Ahí está la pregunta, y si me la pudieran contestar, por favor. Sí, Gracias. sí, yo ahí sí. En general, digo, yo sé que es mucho, está bien las guías, está todo esto, pero finalmente depende de las circunstancias, modo, tiempo, lugar y experiencia del cirujano. Yo en general en columna, sobre todo por el sitio de carga, casi siempre empiezo por vía anterior y en ocasiones al hacer una buena descompresión por vía anterior o colocar una malla o colocar un par de cajas, y se lo digo al paciente, existe la posibilidad de que tuviera yo que realizar una fijación posterior, pero tengo varios casos en donde haciendo la vía anterior descomprime por atrás en el caso de degenerativo, o haciendo la vía anterior incluso traumática, pones un collarín unas semanas para permitir que haga una buena osificación y evitas la necesidad de una vía posterior. Yo pienso, no soy muy fanático de irme solo por la vía posterior, al menos de inicio, porque en la vía posterior, pues finalmente la mayor parte de carga la tienes hacia adelante. Entonces yo suelo empezar por vía anterior y en muchas ocasiones te evitas la necesidad de una vía posterior. Claro, a veces no hay de otra y se tiene que hacer, o cuando de plano la inestabilidad es total, bueno, pues ahí sí tendrías que hacerlo de las dos maneras. Pero en general yo suelo iniciar por la vía anterior y en la gran mayoría de los casos evita la necesidad de una vía posterior. Eh, Dejo el comentario abierto. De Doctor acuerdo. Adrián. Gracias. Usualmente, para mí, escojo la línea K modificada, donde pasa la línea a través de la médula. Compresión por vía anterior, me voy por anterior. Compresión por vía posterior, me voy por posterior. Si tiene una adecuada lordosis cervical. Vía posterior, adecuada lordosis cervical, porque no puedo manipular por posterior lo que está anterior. Primer punto. Segundo punto. Si voy a hacer corporectomía de dos segmentos contiguos, anterior me queda bien. No desestabilizo mucho. Puedo hacer todavía que tenga una buena consolidación, pero para mí, requisito casi indispensable es colocar tornillos bicorticales con una adecuada lordosis o que esté bien moldeada mi valla. Dos cuerpos vertebrales está bien para quedarme por vía anterior. Si bajo esas condiciones mi hueso es osteoporótico, hay solamente una casa comercial que tiene tornillos expandibles donde coloco mismo concepto, dos cuerpos vertebrales, la malla, la placa con tornillos expansibles. Si me voy a ver en la necesidad de colocar una malla a nivel de 3 segmentos, para esos segmentos veo cómo me quedó la placa y cómo me quedó la malla. 3 segmentos contiguos, corporectomía, es casi mandatorio que mi placa no va a ser suficiente independientemente del caso, y si me voy por vía posterior, tengo una tontería de 4 cuerpos vertebrales por vía anterior, que lo dejé al azar y Diosito fue grande, cuidó sus animalitos. No me refiero al paciente, me refiero a mí, y afortunadamente no tuve problema de que se me botara o se me luxara. 3 cuerpos vertebrales contiguos para mí, sugiero una vía posterior, pero si voy a hacer solo discos, vía anterior. Si voy a hacer un cuerpo vertebral, vía anterior. 2 cuerpos vertebrales contiguos, pudiera ser suficiente vía anterior. 3 cuerpos vertebrales contiguos, no es buena la idea. Cuando quiero hacer 3 cuerpos vertebrales contiguos, veo qué tal está la compresión, si el cuerpo vertebral del medio no está muy deformado, y hago una corporectomía saltatoria. Quito, en este caso, C4, dejo C5 y me voy a C6 para evitar tener 3 cuerpos completos
Y en C5, para no tener problemas de luxación de la malla o de la placa, pongo tornillos a nivel de C5 que lo dejé como puente. Doctor Sosa, decía usted que hizo un abordaje anterior para un paciente con C7. Creo que también a mí me pasó lo mismo. Usted ahí, ¿cómo nos podría decir la experiencia en, en el tipo de abordaje que hizo y cuál fue esa, digamos, esa experiencia para nosotros? Pues mire, ahí en la cuestión de lo que yo hice fue un tumoral. De hecho, yo pensé que era un plasmocitoma. Sin embargo, en la histopatología resultó ser un linfoma, células linfoproliferativas. Aquí fue un abordaje totalmente convencional, transverso. Yo opero por el lado derecho, usted lo sabe. Todos mis pacientes yo los opero por el lado derecho. Le hice una corporectomía C6, C7 y un poquito, ahí bueno, llegué hasta el disco de C7T1, resequé toda la lesión, bueno, la 90% posiblemente de la lesión, eh, y no le coloqué malla, le puse una prótesis expandible, incluso creo que le mandé hasta el caso. Lo hice todo bajo microcirugía, con mucho cuidado, incluso la lesión se metía un tanto también ya a la dura madre, lo cual al estar disecando se lesionó un poco la dura, la reparé desde el punto de vista microquirúrgico. Pero eso es en los casos tumorales y hay que tener en cuenta, muy importante para los doctores jóvenes como yo, es los residentes, es qué tipo de paciente tienes, ¿no? Si tienes un paciente con un síndrome medular completo, por ejemplo, que el paciente no va a tener una movilidad ya para estarse movilizando, valga la redundancia, pues no es para irnos a posterior, irnos anterior, o sea, realmente no le vas a ofrecer más al paciente debido a que les estás estabilizando en el caso de un tumor. Pero irnos un circunferencial, un 360, la verdad no le veo caso cuando tiene un déficit tan importante como un síndrome medular completo. Otra de las situaciones muy importantes es en traumático. O sea, aquí tendríamos que dividir tumoral, traumático y o infeccioso, ¿no? O sea, de ahí dependerá. La otra cosa que dice el doctor Adrián, en lo degenerativo, por ejemplo, la línea K modificada, esa siempre la tenemos que tomar en cuenta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Si la línea K es negativa o positiva, nuestro esquema de tratamiento dirigido al paciente, pues cambiará totalmente, si es anterior o posterior, o es un circunferencial. En el caso de tumores, eh, si estamos hablando de la región cervical, como el caso del paciente que yo les comento, pues lo operé únicamente vía anterior. Posteriormente se fue al hematólogo y siguió su tratamiento, pero está estable, sigue estable el ADD Plus que se le puso, no tengo conflictos de interés, pero fue lo que yo utilicé, fue una expandible. Y si estamos hablando de una región que yo no soy experto para nada, les comento, por eso le preguntaba al doctor Adrián, en T1, en T2, pues realmente es una columna muy estable por la caja torácica. Entonces, pues dependerá de la patología principalmente, doc. Y finalmente, vamos, estoy cerquita de ahí del doctor Adrián García y del doctor Radamés y de Pontillar. Este, yo hago el abordaje desde el cifoides y sigo todo el abordaje del trayecto de la parte anterior del esternocleidomastoideo. He tenido la oportunidad de trabajar C7 y si ustedes no me dejan de mentir, en ese tipo de abordaje no hago la quitar o parte del esternón ni de la clavícula, pero sí alcanzo a ver bien T1, no sé si ustedes lo hicieron así, y alcanzo a ver nada más la base de T2, ¿no? Pero si yo ya veo que tengo que hacer alguna una corporectomía de T2, ya ahí ya lo pienso, ¿no? Para mí no tengo esa experiencia, pero sí estoy cerca ya de ustedes y algún día voy a hacer ese abordaje, Adrián, espero
pues invitarlos o al doctor Radamés y pues como tú dices, ¿no? Después de ahí, pues irse a tomar un buen vino y un buen corte de carne. Y muchas Alquilado, gracias. Muchas alquilado. gracias. Muchas gracias por todas esas aportaciones que hacen bonita estas pláticas en Spine Webinar. Adelante, doctor Sosa. Pues más bien, si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta en cuestión de esto, la verdad es que, pues, yo nunca he hecho un abordaje del manubrio esternal, estoy muy sincero, pero me parece muy interesante y también no es una patología un tanto frecuente, pero me llama mucho la atención en pacientes que sí he tenido pacientes con plasmocitomas, me llama mucho la atención que se puede utilizar este tipo de técnicas y pues yo la verdad me quedo muy convencido con la técnica y pues bueno, no me animaría a hacerlo solo, entonces pues igualmente maestro los tendría que invitar para compartir toda esta técnica tan bonita, ¿no? Nos invitas ahora ahí en Amsico, ahí en Cancún, para seguir dialogando de estos temas. Con unas Claro que sí. pequeñas o alguna bebida espirituosa. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Hola, sí, sí. doctor Daniel Torres. Adelante, Soy doctor. médico ortopedista. Estoy adscrito al servicio de tumores óseos del Hospital Magdalena de las Salinas. Mi maestro Adrián, mi maestro Guzmán, me conocen muy bien. Pues es un tema muy interesante, muy interesante. Valdría la pena aquí señalar qué paciente va a llegar con una lesión de la unión cérvico-torácica. Sí, habitualmente un paciente con un trauma severo o un paciente con una lesión tumoral. En el servicio, yo llevo 2 años y hemos operado 5 pacientes con tumores en la unión cervicotorácica. C7, T1, T2, hemos llegado hasta T4 con un abordaje anterior, realizando una esternotomía del manubrio. Y sí, sí es muy complejo el abordaje, es muy complejo porque al retirar el manubrio y quedarnos con la cortical posterior, empieza a latir la inominada y entonces pues, da pavor, ¿no? Da miedo ahí porque cualquier momento le da uno un llegue ahí al tronco y se acabó la cirugía. Este es un reto, este tipo de lesiones. Habitualmente cuando nos llega una lesión en este sitio, tratamos primero de ver si el paciente lo mandamos a terapia neoadyuvante o el paciente ya trae o va a presentar un compromiso a nivel medular que requiera un tratamiento eh, oportuno. Habitualmente también, como comentaban, nosotros abordamos la columna 360 grados, ya que estamos tratando la unión cervicotorácica, el fulcro que hay ahí, a veces en nuestros pacientes que no es solo un cuerpo, son 2 cuerpos, 3 cuerpos, hasta 4 cuerpos tomados, con una fijación anterior no es suficiente, entonces tenemos que irnos por vía posterior, tomar 3 niveles arriba y 3 abajo para darle un soporte. Habitualmente son lesiones metastásicas o tumores malignos que no podemos rellenar la malla o jaula con injerto, tenemos que ponerle algún sustituto, metilmetacrilato, etcétera, y esto no nos va a asegurar, o más bien no nos va a llevar a una artrodesis. De tal forma, nosotros fijamos, si las condiciones del paciente lo permiten, lo fijamos por vía posterior, y ya con un estudio de patología ya se derivará a quien corresponda, ¿no? Al hematólogo, al de radio, etcétera, dependiendo del tumor. Pero sí, definitivamente son lesiones que uno no se quisiera encontrar habitualmente, ¿no? En nuestro servicio somos 2 cirujanos de columna los que abordamos los tumores en la columna propiamente, y sí, sí es un reto esta cirugía. Yo creo que de todas las cirugías que hacemos, esta es la que para nosotros nos implica un mayor reto. Gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Pues bueno, maestro, si gusta clausurar el Spine Webinar número 27, adelante, doctor Guzmán. Sí, pues muchas gracias, Adrián García. La verdad es que tenemos años conociéndonos en este navegar día a día de todo lo que es la patología de la columna y hemos coincidido en muchos temas para poder
resolver estas patologías. Me gustó mucho tu plática. Te deseo pues lo mejor. Esto no termina aquí, tenemos que seguir adelante y, este, y al doctor Radamés Ramírez también por darnos esa oportunidad de que siga entrando, que siga participando y todos, cada uno de nosotros que estamos en esta plataforma, pues son de ustedes. Entonces, hagamos ese espacio para poder continuar platicando con los expertos. Y nuevamente, Adrián, muchas felicidades, gracias. Y dentro de poco nos vamos a ver y pues darnos un abrazo. Gracias, doctor Sosa, también por esa fuerza, por ese ímpetu y con todas esas ganas, ¿no? De poder seguir en esta plataforma y seguir dando estas instrucciones, pues para el beneficio de todos nuestros pacientes que hoy en día reclaman que tenemos que tener los mejores resultados porque también ellos tienen una familia, tienen un empleo, están estudiando o tienen otros proyectos, pero que también va a depender mucho lo que nosotros hagamos con ellos para que tengan una mejor calidad de vida. Gracias a todos. Gracias, buenas Gracias a noches a ustedes. todos. Gracias, Fuerte doctor, hasta abrazo, buenas luego. noches. Fuerte Nos vemos abrazo, en hasta Antigua. luego. Nos vemos.